Familia bonita, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Betina Kids, este espacio que es para ustedes, para todas las familias que estamos buscando información para el bienestar de nuestras familias, para nuestro crecimiento personal, espiritual, emocional como padres y guías que somos y que es tan fundamental para poder sacar a flote a un proyecto familiar pues de la mejor manera, ¿verdad? De una manera saludable y sana y bueno, pues lo más feliz que se pueda, que sí además es viable cuando tenemos estas herramientas. Y por eso aquí en Betina Kids siempre tratamos de tener pues temas interesantes y a profesionales y expertos en la materia para que nos compartan sus opiniones y pues todos vayamos creciendo como la comunidad que somos y que sí estamos creciendo. Así es que pues bienvenidos y el día de hoy tenemos un tema que me parece a mí muy interesante y bueno, además un tanto polémico porque estando viendo en las redes y en el internet, en los medios distintos, hay mucha información acerca de este tema y es justamente si realmente es dañino o tiene mensajes negativos la caricatura Peppa Pig y muchas otras, porque no es la única, ¿no? O sea, no es tampoco estigmatizar y clavarnos con todo hacia Peppa Pig, porque creo que también existen otras muchos caricaturas o programas para niños. Lo interesante de este programa me parece que, como les decía, explorando en las redes he encontrado distintas informaciones y lamentablemente sí hay muchas cuestiones negativas. Es por eso que decidimos abordar este tema para justamente esclarecer de la mano de profesionales, ¿no? Como nuestras invitadas del día de hoy, que ahorita se las voy a presentar. Entonces, bueno, entre las cosas que yo llegué a leer, pues es que, por ejemplo, una doctora del Reino Unido dijo que era de plano un enemigo la caricatura, o el programa porque fomentaba las falsas expectativas o expectativas poco realistas acerca de los servicios de salud. Se menciona que la familia Pig hace un uso inapropiado de los servicios y por eso pues millones de seguidores los imitan y fomentan esto de una mala manera. También han sido acusados de alterar el orden social, por ejemplo, en China, se leen algunos encabezados acerca de esto, también se leen otros encabezados de que puede producir autismo o que se piensa que puede desarrollar también este tipo de problemas y fomentar, pues más bien no fomentar o ayudar a destruir incluso la imaginación de los niños, que es un terrible modelo de conducta. Incluso hay muchos psicólogos que confirman esto con estudios. La Universidad de Harvard, me parece que por ahí también tiene un estudio. En fin, hay muchísimo que hablar de este tema. Y para no seguir ahondando ahorita sin las profesionales, les voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, que están aquí con nosotros, las licenciadas Fabiola Rangel Muñoz, quien es psicoterapeuta en estancias del ISSSTE y se especializa en un enfoque TCC. Bienvenida, Fabiola, ¿cómo estás? Y también tenemos a la licenciada Laura Cristina Pavón Espinosa, quien es licenciada en Educación por el UPN y en Psicología por la UNAM. Bueno, y como cada martes también tenemos siempre aquí a mi compañero co-conductor del programa, Matías Carvajal. ¿Cómo estás, Matías? Hola Betina, buenos días. Pues bien, muy contento de estar aquí como cada martes, siempre como te lo digo y como se lo digo a nuestros seguidores, con temas de interés para todos los que somos papás, sobre todo o principalmente de niños en etapa más temprana, pero bueno, incluso temas que nos atañen también a los papás, no solamente a los niños. Y bueno, hoy con un tema polémico, interesante, con muchos lados y muchas perspectivas posibles que ya iremos viendo. Y como siempre, yo espero que nos quedemos, obviamente, con mucha información que sale de aquí cada mañana, con mucha información. Entonces, espero que podamos atacar todos los frentes de este tema. Y buenos días, y bueno, pues bienvenida, darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy y vámonos directo, ahora sí que al grano. Al grano, porque siempre se nos pasa rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues aquí están entonces, bienvenidas Fabiola y Laura, ¿cómo están?
Hola, hola. Muchas me parece gracias. que hay que quitar el mood, Buenos Laura. días. Bien, bien, aquí participando. Perfecto, Fabiola. Pues muchas gracias por aceptar la invitación para compartirnos tu importante opinión, porque aquí también es muy importante que sean pues especialistas, ¿no? Que nos orienten acerca de este tema. Y Laura, me parece que tienes puesto el mute en tu micrófono. Si se lo pudieras quitar, por favor. Y bueno, Fabiola, pues a ver, ¿qué nos puedes compartir? Tú me imagino que por supuesto has escuchado hablar o incluso has visto este programa para niños. Claro que sí, Betina. Fíjate que, bueno, yo trabajo con niños, mi enfoque es con ellos, en general es el tipo de pacientes que tengo, y también pues soy mamá, ¿no? Entonces ya sabrás que esto es parte de mi entorno. Y precisamente sí, conozco la caricatura esa y algunas otras que no son tan sugeribles, sin embargo, tengo un punto de vista muy particular al respecto. Ah, muy bien. Nos interesa conocer tu punto de vista, como bien dices, como profesional de la salud mental, emocional de los niños y además como mamá. Así es. Sí, ¿y cuál es, Fabiola, ese punto que tú tienes? Te comparto, te comparto que en mi particular opinión, considero que sí, en efecto, hay caricaturas que no son tan sugeribles para los niños. Sin embargo, creo que nos vamos al extremo al decir o etiquetar como una mala influencia como tal. Te digo, ¿por qué? Creo que de entrada esto hace como un reflejo de que estamos dejando a nuestros hijos pues en las manos de una caricatura, ¿no? Su educación, su desarrollo, etcétera. Digo, etiquetarla como tal, creo que se me hace una delegada responsabilidad de padres que tenemos de guiarlos, ¿no? Las caricaturas no son la manera de educar a nuestros hijos. Entonces, si en alguna ocasión les dejamos ver algo, bueno, debería ser con el acompañamiento de un adulto. Y bueno, en las conductas que veamos, porque es de un niño que hace la referencia con estos animales, tampoco es lo peor del mundo si nosotros tomamos esas conductas para lo que no deberían de hacer nuestros hijos. Es decir, si yo en la caricatura Peppa Pig es como una niña berrinchuda, egoísta, con muy poca tolerancia a la frustración, etcétera, ¿no? Es cosas que pudiéramos destacar como terapeutas. Sin embargo, eso pudiera ser un modelo de lo que no debo hacer, ¿no? Al acompañar a mi hijo, al ver la caricatura en alguna ocasión, si eso sucediera, pues enseñarle que esas conductas no son recomendables, ¿no? Entonces ahí tendríamos como una herramienta en vez de llevar al extremo la caricatura y decir, no, te va a causar, como mencionabas en un inicio, trastorno de la conducta, autismo, que realmente esto no es verdad, no hay un estudio que lo avale. Se está yendo un poquito la señal. ¿Sí nos escuchas ahí, Fabiola? Bueno, ahorita que regrese un poquito parece que está yendo la señal, pero sí. Sí, yo los escucho bien. Ah, ok, sí, decíamos que evidentemente no se trata de dejar como estás diciendo a nuestros hijos al cuidado de la tele, ¿no? Yo creo que todo esto que se está diciendo y que se lee tan negativo en redes sociales, pues sí quizás se lleva al extremo cuando son familias que por alguna u otra razón tienen a sus hijos frente al televisor quizás todo el día, ¿no? Y que son niños que ven un capítulo tras otro, tras otro, tras otro, incluso tienen el control remoto ellos, ¿no? Para seleccionar qué es lo que están viendo y todo. Y pues evidentemente, si es así, pues sí, se debe de tener que llegar a esas consecuencias más graves. Entonces nos estabas diciendo, Fabiola, antes de que se te fuera la señal, ¿qué nos estabas compartiendo?
Sí, está como congelado. Hola, hola. Hay por ahí un problemita de retraso, no sé si me escuchan ahí. ¿Logran escucharme? Ya. Ujú. No sé si te puedas mover quizás a algún lugar donde haya un poquito más de señal, Fabiola. ¿Cómo ves? ¿Cómo está tu señal? Les pedimos una disculpa por los inconvenientes técnicos, pues es que así sucede a Está veces. bien, ¿eh? O sea, no La me... conexión es un poco inestable y de pronto se pierde un poquito la continuidad, pero vamos a buscar la manera de mejorarla. A ver si ahorita Fabiola puede mover su dispositivo. ¿Ahí nos escuchas? Yo los escucho perfecto. Si Ah, gustas, permíteme intentar conectarme de mi equipo. ¿O me escuchan ahí ya? ya te escuchamos de nuevo, sí. Sí, lo que hay es Ok. un pequeño retraso, ¿no? Ok, sí. Ujú. Perfecto, entonces nos estabas comentando, Fabiola. Sí, les decía que justamente, digo, no es la caricatura más sugerible. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí te Sí, No escuchamos. es la caricatura sugerible, sin embargo, creo que de la guía creo que con un acompañamiento pudiéramos darle una utilidad. Es muy interesante esto que estás diciendo y estoy de acuerdo contigo. Sí, finalmente, si nosotros estamos acompañando a nuestros hijos en lo que vean, porque no los podemos meter en una burbuja de cristal y prohibirles que vean el mundo, ¿no? Al final de cuentas se trata de que como individuos aprendamos a caminar en el planeta con todo lo que conlleva, ¿no? Y siempre pues van a haber riesgos, van a haber informaciones que no son tan adecuadas y justamente lo que tenemos nosotros que aprender pues es a lidiar y a manejar, gestionar todo esto, ¿no? Entonces sí, yo creo que también es muy interesante lo que nos está compartiendo Fabiola, de poder acompañar a los niños y tal vez ver la caricatura como una especie de ejercicio de observación y de análisis, ¿no? Fabiola, es lo que nos estás diciendo. Sí, justamente eso. Creo que no es que sea un programa que vería a diario con mis hijos, pero si en algún momento se presentara la situación, como dices, hay que enseñarles a discernir entre las cosas que son positivas y no lo son tanto y pudiera ser más que decir, no, está prohibido, porque entonces lo que pudiéramos hacer es explicarles por qué no es una conducta correcta que está teniendo Pepa o George y poder integrar entonces mi modelo de una conducta más sana socialmente. Claro, es súper interesante esto como ejercicio. Laura, ¿ya estás por ahí? ¿Ya nos escuchas? Ya los escucho. Perfecto, Laura, pues Perfecto. bienvenida. A ver, vamos a darte también a ti el espacio. ¿Cómo estás? Bien, aquí después de esto. Bueno, pues yo, respecto a lo que dice, finalmente, considero que sí, definitivamente la televisión, como cualquier programa, pues van a aportar la raíz o ellos van a reflejar lo que estamos viviendo en la actualidad, tanto las caricaturas como cualquier programa. Entonces, los personajes pues van dirigidos a esas características. Por eso es tan importante, como lo mencionaban, la participación de los padres, porque definitivamente es una cerdita de 4 o 5 años que tiene ciertas características del niño, pero ahí viene la parte de la dirección del padre, cómo lo va a trabajar y cómo lo va manejando. Probablemente las características sean de que es egoísta, que tiene ciertas actitudes que fomentan la indisciplina, la falta de respeto. Pero por otro lado, si lo direccionamos, como lo mencionaban, con la ayuda y acompañamiento de los padres, podemos darle un muy buen enfoque. Yo considero que la televisión, como las caricaturas,
es como un alimento psicológico, donde nosotros decidimos lo que deseamos comer, pero tenemos que saber enseñarle a nuestros hijos o formarlos para que tengan una sana elección. Pueden ver lo que sea, pero si yo estoy ahí como padre para orientarlos, ellos van a darle la dirección adecuada porque es el enfoque. Finalmente, la televisión es un panorama del mundo. Podemos viajar en diferentes momentos, a diferentes culturas, en diferentes espacios. Y finalmente, cada uno de estos programas nos reflejan una cultura, nos reflejan unos valores, y ahí viene el enfoque que nosotros le demos como padres, porque es una herramienta. Dejar a un niño al cuidado de la televisión nunca ha sido sano, porque finalmente ellos van a absorber, esta etapa ellos están imitando, absorbiendo, están adquiriendo conocimientos que van a venir en relación de lo que están percibiendo del ambiente. Y si en su ambiente lo único que hay es ese tipo de situaciones, ellos los van a repetir. Y si esos patrones a la hora que los repiten, los padres los permiten, entonces ya fomentamos, matizamos y reforzamos un comportamiento futuro en los niños. Y individual. Consideran que es un daño psicológico y les puede causar un autismo, ¿sí? Porque si se dan cuenta, los diálogos de ella son en sí misma. Ella habla, ella se contesta, involucra a los demás, pero en relación de lo que ella quiere. Si vamos generando este tipo de conductas en los niños, pues ellos los van a repetir. Pero ahora vamos a ver nuestra realidad y seamos muy directos. ¿Qué es lo que está pasando? Los padres en la actualidad trabajan mamá y papá. ¿Quién es el que se hace cargo de los pequeños? La televisión, el internet, porque el niño ahora prácticamente, desde que empieza a poder caminar y moverse, lo primero que toma es el celular, y de ahí él empieza a generar todas estas estrategias para ver lo que quiere. Pero si como padres nuevamente no estamos ahí para ayudarles a que tengan una selección sana de todo esto que existe en las redes y de que hagan un uso correcto, pues de ahí viene una desviación o un daño. Si constantemente están repitiendo un patrón, se hace parte del comportamiento del niño. ¿Qué pasa cuando la mamá está ocupada, el papá está ocupado? Va el niño y le habla, y le habla, y le habla, y en repetidas ocasiones. Y muchas veces los padres, por la dinámica que llevan de trabajo, no centran su atención. ¿Qué ocurre cuando el niño genera una conducta inadecuada? Que es cuando voltea al padre y le pone atención. Ahí ya reforzamos una conducta negativa. Y si esto está viviendo el niño y lo ve en un programa, matiza su comportamiento. Entonces, es un todo, porque desafortunadamente o afortunadamente, desde que surgieron los derechos de los niños, ¿qué ocurrió? Que nosotros o como padres nos anulamos, los maestros los anulamos. ¿Por qué? Porque en base a eso dejamos que el niño decidiera cuando no tenía las bases y no entendimos que los derechos de los niños era dirigido a los padres para que cubrieran las necesidades de sus hijos, para que vieran qué necesita y se le den en su totalidad, ayudar en su formación y su desarrollo y su crecimiento. Y sin embargo, ¿qué hicimos o qué hicieron los padres? Hacerse a un lado. ¿Qué hicieron los maestros para evitar situaciones? Mantenerse al margen y puramente educar. ¿Pero cómo? Enviando conocimiento. Y todo esto, el niño al final necesita una formación, necesita una guía, necesita una dirección. Y si lo que está percibiendo es este programa y pasan más de 8 horas diarias viéndolo, y repiten capítulos, pues está determinando una conducta y un comportamiento, un estilo de vida, unos roles, características que obviamente, como lo mencionabas al principio, ellos van a querer imitar porque consideran que es bueno, porque no hay quien le diga que está bien o que está mal, porque ellos están en una etapa de formación donde no están recibiendo las herramientas adecuadas por las condiciones en general que estamos viviendo a nivel social. Pero aquí viene lo importante. Lo que tenemos que ayudar en los niños es a desarrollar un enfoque crítico, analista, y se puede, con este ejercicio que comentaban,
yo me siento con mi hijo, o se siente el hijo con el padre, y vamos viendo, y es un lenguaje común que tenemos para nuestra cotidianidad, donde yo le puedo ir dando dirección en relación de lo que yo evalúo que no es sano como comportamiento de un niño, y el niño, a ver reflejado, se da cuenta que no es sano y empieza a tener un comportamiento adecuado. Pero aquí viene nuestro enfoque, el enseñar a nuestros hijos a que este alimento psicológico de las redes aprovechen lo mejor. ¿Cómo? Con el acompañamiento de los padres, con cambiarles la visión, con darles un enfoque, pero sobre todo cimentando valores. En la actualidad, los valores de alguna manera los vamos dejando de lado porque va en relación de las necesidades inmediatas, pero no nos damos cuenta muchas veces que estamos reflejando en nuestros hijos. Y ahí viene la situación. Si yo no soy congruente a la hora de transmitir valores con mi hijo y eso lo reafirma en este programa que él está visualizando, pues para él se le queda ahí marcado que ese es el valor o que esa es la forma de comportarse. Eso es lo que va determinando el comportamiento del niño. ¿Genera todas estas situaciones que comentaba? Sí. Después de 8 horas de verlo constantemente, todos los días, y después de no darle el enfoque o la dirección adecuada. Sí lo puede llegar a generar. ¿Por qué? Porque solo está teniendo un patrón de comportamiento, porque lo está viendo como una formación, más no como analizar de todo esto que me sirve y de todo esto que no me sirve, qué puedo aplicar y qué no puedo aplicar, porque es la etapa en la que ellos están absorbiendo absolutamente todo. Y ahora Claro. nosotros. Perdón, Laura, y además todo lo que tú estás diciendo es muy importante y está detrás de todo esto. Y finalmente sí es pues creo que la dirección, el como padres empezar a darnos cuenta, ¿no? Tomar conciencia de que sí, obviamente hay daños que se pueden generar, hay distintos niveles y también hay maneras de ver la caricatura y no generar daños, ¿no? Evidentemente lo que tú nos estás compartiendo, pues tiene que ver con que todo parte de nosotros también como padres, porque el niño no tiene todavía la capacidad, ni el entrenamiento mental, ni emocional, ni nada para discernir que justamente lo que está recibiendo no es. Además, aquí hay algo que también a mí me parece muy interesante, cómo formamos los hábitos, ¿no? O sea, las conexiones neuronales que se van dando de lo que nosotros constantemente hacemos. Entonces, si yo estoy viendo en una caricatura constantemente, como estás diciendo, Laura, un comportamiento, eso va a generar también una conexión en mi cerebro que me va a hacer resolver o reaccionar de esa manera. O sea, si hay una comprobación científica. Entonces, definitivamente me parece muy interesante el enfoque de las dos y estoy de acuerdo en que quizás a lo mejor como ejercicio sea una invitación este programa a que quienes nos están viendo ahorita, digamos los padres, ok, entonces hoy me voy a sentar a ver Peppa Pig o cualquier otra, porque hay muchas otras, nuevamente no se trata de irnos con todo sobre una caricatura, ¿no? Y sentarnos y decir, bueno, está bien, hoy vamos a hacer esta actividad como familia, vamos a estar mamá, papá con los hijos y vamos a ver esta caricatura y vamos a dar al final nuestra opinión, ¿no? ¿Podría ser un buen ejercicio? Exactamente. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ver Yo cómo el niño considero, lo está asimilando, cómo el niño lo está absorbiendo, cómo el niño lo está viviendo. Y ya nosotros, bueno, los padres le pueden dar esa dirección de qué es lo adecuado y lo que no es adecuado. Y en la cotidianidad podemos seguir dando seguimiento respecto del comportamiento que el niño pudiera presentar y decirle, ubicaste aquella conducta, aquel momento, y llegamos a una conclusión. Y sobre todo nos da la oportunidad de generar un vínculo mayor con ellos, porque se van a dar cuenta que les interesa lo que a nosotros o a los padres les interesa, lo que a ellos les interesa, y tenemos un lenguaje común. Y eso está muy interesante, Laura, lo que estás diciendo. Disculpa también, tú querías también agregar algo, ¿verdad, Fabiola? Sí, es que la conexión como que no está muy bien. Sí, Laura, me parece muy bien eso que estás diciendo. Yo no lo sugiero tanto como un ejercicio para enseñarles patrones de conducta. Ay, es que se cortó, como que no nos entendió muy bien, Fabiola.
¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos, Fabiola. Te decía que yo, más que sugerirlo como un ejercicio, Híjole, no, sí se está como que cortando. No sé si a lo mejor entres y salgas y ayude a que se clarifique la señal. Bueno, Matías, ¿tú qué opinas de todo esto? Porque, bueno, definitivamente con nuestros hijos vivimos todo esto, Matías. A ver. Yo creo que como padres nos toca, además obviamente de todo de lo que comentan, entender esta parte de que nosotros como adultos utilizamos la televisión como un medio, ya sea de información o de entretenimiento, eh, muchísimo menos como un medio formativo, como un medio de formación. Y a los niños cualquier contenido que les pongamos en la pantalla del televisor, llámese caricatura, llámese Pepa, llámese noticiero, llámese lo que el niño vea en la pantalla de la televisión, lo va a formar, porque ellos están en una etapa de formación y en una etapa de asimilar conocimientos y asimilar contenidos, ¿no? A mí me pasa muy a menudo que mi hija me pregunta, ¿eso es real? Cuando ve alguna cosa en la televisión, oye papá, ¿eso es real o es ficción? O sea, como que ya tiene la capacidad de entender que hay cosas que son reales y cosas que son ficción. Sin embargo, necesita esa guía para que alguien le diga, no, eso no es real, esto es ficción, esto no sucede en el mundo real, esto sí sucede en el mundo real. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, obviamente, en la exposición, porque ahora, bueno, no solamente es la televisión, sino son en el internet, en el celular, en la tableta, en la computadora, tenemos acceso a una gran cantidad de información que ellos pueden tener a la vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente estábamos, mi hija y yo, comentando algún tema de oye, papá, ¿cómo nacen los peces, no? Entonces, pues es muy fácil ahora buscar, ir a YouTube y buscar un video de cómo eclosionan los huevos de un pez, ¿no? Y entonces ya contribuimos a la formación, digamos, real y científica de un niño. Pero de la misma manera hay contenidos que obviamente no podemos dejar sin guía en general. Yo no iría como a satanizar o a premiar en ninguno de los dos extremos ningún contenido. También, además, yo creo que hay que tener en cuenta el contexto. El mayor porcentaje de contenidos que consumimos los mexicanos no son contenidos mexicanos, no son contenidos hechos en México, y culturalmente tienen ingredientes que no tenemos en nuestra cultura, si bien son ingredientes podríamos decirle un poquito más universales o un poquito más generales. Pues, por ejemplo, Peppa Pig es hecha en Europa, es hecha en el Reino Unido. Entonces, todos los ingredientes que maneja son ingredientes culturales de esa otra cultura, que no necesariamente son todos, no están todos en sincronía con nuestra cultura, ¿no? Pero de igual manera, bueno, tenemos un sinfín de contenidos importados que sí van teniendo ingredientes, como decía yo, un poquito universales, pero también que importamos cuestiones culturales que nos son de repente muy ajenas, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es, por principio de cuentas, dosificar, ¿no? No atenernos a que, sí, de repente llega el punto en el que dices, a ver, bueno, siento al niño 5 minutos en la tele porque necesito atender esta otra cosa, sobre todo ahora que estamos todos metidos en la casa y confinados y compartiendo todo el tiempo, pero en términos de lo general, yo creo que lo positivo es, obviamente, acompañar, ¿no? Acompañar en el momento de que, a ver, bueno, si vas a ver Pepa, vamos a verlo juntos, vamos a reflexionarlo juntos y sacar lo bueno y lo malo, o sea, usar el ejemplo, ya sea bueno o malo, de lo que estamos viendo en la televisión para formar. Obviamente implica una chamba de parte de los papás, ¿no? Nos implica estar involucrados. Y yo creo que eso es lo más importante en el acceso a la información en esta nueva época, que ya no podemos o no debemos incluso pensar en que
la televisión o los medios digitales nos resuelven un problema o sea, no son las niñeras, no podemos dejar a nuestros niños al cuidado de ningún contenido por bien hecho que esté o por bien dirigido que esté o por bien pensado que esté para determinada edad. Obviamente siempre se necesita un guía, y ahora más que estamos pues, 100% por la cuarentena y por las vacaciones, pues tenemos que estar ahí al pendiente de los niños, ¿no? No, y como dijo Laura, me gustó mucho eso, o sea, sí es cierto, se genera un vínculo muy poderoso cuando estamos acompañando lo que a ellos les gusta, porque a veces pensamos como padres que, ay, bueno, vamos a hacer algo que a mí me gusta, ¿no? Y entonces caemos en esa como lucha de quiero jugar a esto porque yo de niña jugaba a esto, y te topas con la resistencia del niño de que pues sí, pero a mí no me gusta jugar a eso, ¿no? Y entonces te vuelves como otro niño, y al final aquí sí es el tener esta apertura de decir, a ver, yo voy a acompañarte a ti. Yo soy el adulto, yo asumo mi papel como adulto y yo soy quien te contiene a ti. ¿Qué es lo que a ti te interesa? Ok, a mí también. Entonces eso a mí se me hace también súper poderoso, Laura. Sí. Ya regresó Fabiola. Sí, ya. Les decía, yo les comentaba que sí, yo no sugeriría como ejercicio el ponernos vamos a ponernos un capítulo de Pepa para educarte. Yo en particular no lo sugiero como un ejercicio para establecer modelos de conducta. A lo que yo voy es que si se presenta la ocasión en que ya, por ejemplo, un niño de 5 años ya sabe prender la tele, ya sabe usar un celular, ya sabe usar una tablet y tiene acceso a estas redes que le permiten ver los programas, incluso lo sabe buscar. Entonces, si ya llegaste en un momento en el que lo están viendo, bueno, entonces abordas el aprendizaje, ¿no? Pero no es que yo sugiera ¿por qué no vemos un capítulo de Pepa para enseñarte qué no debes hacer, ¿no? Finalmente creo que nosotros somos ese modelo. Nosotros, como bien lo dicen, la invitación, la palabra invita, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Si mis hijos ven que Pepa le está gritando a su papá porque esto es muy, muy en particular de esa caricatura, ¿no? Hay un estereotipo del papá como torpe, como gordito, que no puede hacer ciertas actividades, que es sometido, etcétera, ¿no? Tiene particulares etiquetas. Sí, que no es un modelo de autoridad, ¿no? Que no es un modelo de autoridad, Pepa se burla, y bueno, ni hablar de Pepa, ¿no? Que es muy egocentrista, que es muy demandante, que es poco tolerante. Entonces, no es que yo les enseñe a mis hijos, vente, esto no debes de hacer, vamos a verlo. Más bien, si en un punto del día se presenta porque ya lo están viendo, porque están con alguien, porque etcétera, bueno, les enseñas cómo no deben ser, ¿no? Cómo no es lo sugerible. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor que seas envidioso, porque Pepa siempre quiere ser la primera, ¿no? Y justamente los niños de esa edad en la que encarnan a Pepa, pues son justamente como de esa edad en donde los niños quieren ser el primer lugar, quieren tener todo ya, quieren ser los más rápidos, los número 1, etcétera. Entonces, enseñarles que no siempre se puede ganar, pero que se esfuercen. Todo esto se puede abordar cuando ya caíste en la situación de estar sentado viendo Peppa Pig. Sin embargo, lo mejor es que tú puedas buscar otro contenido y que tú puedas dedicarle pues ese tiempo a tus hijos, ¿no? Hoy por hoy tratamos mucho de entretenerlos mientras nosotros hacemos las cosas, y lo más fácil y que consideramos que es lo que tenemos más al alcance de las manos son estos dispositivos electrónicos y la televisión, y sí, ¿no? Pero si cambiamos un poquito el chip, aunque sí los niños no deberían de restringirle el acceso, porque finalmente están entrando en un mundo en donde todo ya es digital, las clases hoy por hoy ya son digitales por necesidad, todo es digital, no está mal que se involucren con esto, pero bueno, si se los voy a permitir, les voy a enseñar a seleccionar, a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y esto no solo va a ser con las palabras, no solo va a ser con los ejemplos de la televisión, sino con mi comportamiento como papá, ¿no? Finalmente yo soy su modelo a seguir. Los niños son totalmente empíricos
y los niños aprenden por observación. Entonces, de nada sirve que yo como mamá o como psicóloga le diga, ¿sabes qué? Eso no es correcto. Cuando yo me volteo con mi esposo y le grito, o cuando yo voy con los vecinos y me peleo, finalmente es un aprendizaje por repetición, ¿no? Entonces, sí, la verdad no es una caricatura tan sugerible, sin embargo, de todo, como decíamos, el mundo pues no es una burbuja, no los podemos cuidar de todo, y más vale enseñarles lo que es correcto y lo que no, para que cuando no tengamos la oportunidad de estar ahí en ese momento, pues ellos sepan discernir lo que sí pueden y lo que no es tan sano hacer, ¿no? Claro, Yo me iría más por esta área. Porque es como cuando son adolescentes, hay que empezar a enseñarles a tomar, y hay quien dice, enséñales a tomar tú en tu casa, ¿no? Y a lo mejor se ponen unas guarapetas así fuertes porque le tengo que enseñar yo. Yo creo que al final se trata de ser congruentes, ¿no? Es un trabajo, para mí ser padre es un trabajo que empieza desde uno mismo, sanarse uno mismo, hacer las paces con tu pasado, estarse observando, porque al final eso es lo que damos lo que somos. Entonces, si tienes algún tema ahí atorado, pues evidentemente se lo vas a pasar a tus hijos, y generación tras generación tras generación se va a seguir heredando ese patrón tóxico o ese patrón distorsionado. Por eso es tan importante que nosotros más bien nos observemos, ¿no? O sea, vayamos hacia adentro. Y en esta parte de sentarnos a ver una caricatura con ellos, por ejemplo, de este tipo, yo sí lo veo bien, porque en lo particular puede ser el también dejar de satanizar y de juzgar en exceso las cosas, ¿no? O sea, porque le estamos dando etiquetar más allá de lo que realmente es. Al final es un programa de televisión, y nuestra interpretación y nuestra actitud en casa, en el día a día, congruencia, es lo que va a generar que nuestros hijos se comporten de una u de otra manera, ¿no? Entonces, si yo me siento con ellos a observar ese programa y desarrollo en ellos la capacidad que decías, Laura, de autocrítica o de observación, no de crítica, pero sí de observación, una capacidad de reflexión, de observar el decir, ¿por qué se está comportando de esta manera el papá o la mamá? Y que el niño desarrolle esa capacidad de observar, y que además al final sea como un ejercicio, pues, de compartir las opiniones, pues creo que también está súper interesante. Y nuevamente, no nada más con esta caricatura, pueden ser con muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay videojuegos, o sea, que en general como familias es una invitación a que seamos más reflexivos como padres, y obviamente transmitir eso a nuestros hijos. Y bueno, no lo sé, en lo personal sí, en mi casa lo practicamos, sí es muy entretenido, nos gusta mucho, y sí genera que luego los niños a muy corta edad saben hacer unas observaciones y unas conclusiones que te dejan fascinado de realmente el mundo tan interesante que traen en su cabecita, ¿no? O sea, tiene una capacidad muy grande, y también de enseñarnos a nosotros. Entonces, pues hay que darles la oportunidad, ¿no creen? Sí, claro, sí, sin duda hay que aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Así es. Y tomar de ello lo que nos permita crecer. Claro, que al final pues ese es un proyecto de familia, ¿no? Nadie dijo que iba a ser fácil embarcarnos en esta situación. Creo que te vas dando cuenta en la medida que va avanzando el proyecto, que bueno, hay cosas que definitivamente no eran como esperabas y se van saliendo del camino, pero bueno, finalmente es regresar al camino y otra vez. Entonces, no sé, a lo mejor hay alguien que nos está viendo porque está muy preocupado porque su hijo o su hija lleva 2 años viendo Peppa Pig, ¿no? Que a lo mejor dices, es que he hecho mal todo porque no me había yo dado cuenta, porque Ok, siempre hay tiempo. O sea, yo lo que les diría es, siempre hay tiempo de regresar. Siempre hay tiempo de solucionar cuando nuestros niños están chiquitos, y aunque estén grandes. O sea, siempre mientras como padres nos comprometamos a acompañarlos y a estar cerca, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien que ahorita esté hipotéticamente en una situación así, ¿qué le dirían ustedes a esta persona que diga, es que no sé ya cómo quitarle Peppa Pig porque o Masha y el oso o cualquier otra caricatura, y mi hijo todo el tiempo o mi hija todo el tiempo la ve y ya no quiere dejar de verla? ¿Qué puedo hacer? Pues yo considero que lo más importante es que ahí ya tiene el camino.
iniciar a verla con ella e irla desprendiendo poco a poco por medio de esa observación analítica y direccionada, porque yo considero que ese es el camino. Entras con ellos a sus intereses. Entendamos que ellos están en una etapa que su aprendizaje se da a través del juego. Y si yo me empiezo a involucrar con ellos desde sus intereses, eso es lo que yo digo, ¿qué le interesa a él? ¿En dónde lo tengo? Ahorita estar en casa es esa oportunidad que tienen los padres de observar quiénes son sus hijos. ¿Por qué? Porque en la rutina no lo pueden hacer. Observan quiénes son, se meten en sus intereses y los vamos llevando al camino de la convivencia de otro índole. Porque hasta hoy, a lo mejor la necesidad lo había orillado a eso. Pero ahora que se da cuenta de lo importante que es de darle un aprendizaje a su hijo y tomando todo lo que viene como aprendizaje y enseñanza, va a ser el camino de entrada, va a la dirección y de ahí viene su formación. O sea, no es prohibirle, no es quitarles desde donde estás y desde lo que te interesa, ahora yo te llevo a lo que es lo mejor para ti. Yo considero que esa es la pauta y como ejercicio precisamente siempre esa parte. ¿Tú qué entiendes de lo que estamos viendo? ¿Tú qué ves? ¿Cómo lo analizas? Dame tu punto de vista. ¿Qué observas? ¿Cómo lo estás comprendiendo? Porque eso es bien importante, ponernos en el lugar del niño, pero desde su expectativa, desde su perspectiva, desde el momento en que está. ¿Cómo lo ves? Y meternos en él. Yo decía, es su lenguaje, ¿por qué? Porque tenemos algo en común. Y ese algo en común me va a llevar a generar otra cosa en común y otra cosa en común. Cuando nos demos cuenta, ya estamos totalmente conectados y que aunque regresemos a la rutina, ya llevamos ahorita un mecanismo y un modelo de acercamiento, porque entonces ahora podemos a lo mejor ocupar la red para hacernos una videollamada y platicar nosotros, ¿no? En lugar de que esté pegado viendo un programa y darnos esos espacios precisamente para esa formación. Es cultura y lo que decíamos, ¿qué están aprendiendo? La cultura de otros países, pero no es para que se la apropien, sino para que tengan una visión general de la vida y de ahí tomar los mejores elementos. La importancia de la congruencia en los valores y de la práctica de los valores, porque podemos hablar una cosa como lo comentaban y decir otra y hacer otra, pero aquí viene esa parte donde yo me empiezo a vincular con mi hijo, veo hasta qué punto ya adoptó esas características y poco a poco, con amor sobre todo, se las voy moldeando, con diálogo, metiéndonos en su dinámica y metiéndolos en la nuestra, pero siempre escuchándolos. Eso es muy importante. El niño regularmente cuando presenta conductas que no son para nosotros apropiadas, lo único que nos está diciendo en su lenguaje es, háganme caso. Necesito su atención, necesito su amor, necesito su tiempo. Y entonces ahí nosotros se lo damos, les damos un enfoque para que ellos puedan ir formando un enfoque adecuado para todo, porque todo está en el enfoque que le demos a las cosas. Nada es bueno y nada es malo. Todo va a depender de cómo tú lo ves. Y la crítica yo me refiero en esa parte de ser objetivos, de analizar, no de andar criticando ni juzgando, sino esa parte de analizar qué de todo esto que yo estoy viviendo y viendo me sirve y qué no, y eso lo desecho. Pero ahí ya lo tengo como un acervo de aprendizaje para toma de decisiones futuras y para una formación, porque tampoco podemos prohibírselo porque es el lenguaje escolar. Y el no saber de lo que están hablando sus compañeros también les genera ciertas características que pueden dañar su autoestima, porque no sabe de qué hablan. Pero si él lo ve, analiza y tiene una idea pues más direccionada, también esa visión y esa versión se la pasará a sus compañeros y entonces podemos sincronizarnos en una visión analítica, en una visión constructiva, donde lo hacemos base de nuestro aprendizaje y del aprendizaje propio del niño, y entonces generalizamos o vamos generalizando en una forma positiva hacia una formación, a ver todo y tomarlo, como yo lo digo, ese alimento psicológico. ¿Qué me hace bien? ¿Cómo me nutre mi espíritu? ¿Cómo me nutre mi mente? Y de ahí hacerlo vida diariamente. Bueno, esa es mi opinión. Qué maravilla escucharte, Laura. Me gusta mucho lo que dices. Ibas a decir... Por mi parte... Sí, qué importante... Sí, perdón. No, qué importante el punto del factor social
que digo, ahorita estamos alienados, ¿no? Ahorita estamos, el círculo social se ha reducido muchísimo, pero qué importante es este punto del factor social en cuanto a los consumos sobre todo, bueno, de lo que ven los niños, de lo que está de moda, ¿no? De los coleccionables, de las caricaturas que están de moda, que se ponen de moda en el círculo social escolar, y también ese es un factor importante en los dos aspectos que comentaba Laura, ¿no? O sea, no podemos tampoco prohibir o sacar del ingrediente de formación de un niño algo que es su único modo de compartir en cierto medio o en cierto aspecto con sus compañeros, con sus amigos, ¿no? Y cómo eso lo puede también incluso hacer hasta contraproducente en el sentido de alienarlo, de separarlo, de hacerlo bicho raro, ¿no? De decir, ay, no, pues de no poder formar parte, ¿no? De la sociedad. De no estar incluido en su círculo, en su pequeño círculo social. Pero qué importante es, y retomo lo que yo decía de esto, de darles, lo que digo siempre, darles herramientas, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos con los niños es irlos formando en el sentido de darles herramientas para tener una posición, pues, ¿no? O sea, un lugar desde donde poder ver las cosas y decir, bueno, sí lo conozco, sí me gusta, no me gusta, sé a qué se refiere, sé qué me puede dar, sé qué no me puede dar, o incluso llegar a este punto en el que yo comentaba al principio, es entretenimiento, lo veo porque me entretiene, así como nosotros generacionalmente veíamos caricaturas con una alta dosis de violencia como el Correcaminos y el Coyote, ¿no? Sí. Pero tuvimos en algún punto la capacidad o la noción de saber que eso era entretenimiento y que no era real, y incluso ser más partidarios del Coyote que del Correcaminos, ¿no? En algún punto. Entonces, más que nada yo creo que es poder llegar a ese punto como padres de que los niños entiendan que hay cosas que son entretenimiento y que no necesariamente son saludables, ¿no? Igual que con la comida, ¿no? O sea, sí, te puedes comer una bolsita de papitas de repente por ahí, pero no puede ser la base de tu alimentación diaria, ¿no? Es un poquito eso. Retomando este planteamiento de Betina de que cómo corregiría de cierta manera el hecho de que mi hijo ya le gusta la caricatura, o cómo le haría para que él tuviera un sentido o fuera una herramienta más que solo el entretenimiento o solo un ejemplo de mala conducta. Pues yo creo que es muy sencillo. A los niños les encanta estar entretenidos, ¿no? Entonces, haciendo cosas, o sea, si ellos se ponen a ver la tele, muchas veces es porque no les damos como otros recursos que podemos tener al alcance, como pinturas, como juguetes, como material para ensamblar, como cuentos, como estas masitas moldeables, etcétera. Hay un sinfín de actividades que sin duda los niños lo único que necesitan y quieren es estar contigo, ¿no? Como papá. Entonces, muy fácil los puedes reemplazar esos programas. No les dices que no, porque evidentemente el no lo tenemos en la cabeza como un lo quiero. Si me dices no, lo quiero a fuerza, entonces una manera muy sencilla de hacerlo es sin quitárselo de tajo, lo vas desplazando poco a poco, ¿no? Con una actividad, con pasar tiempo con él, con sentarte a armar, no sé, rompecabezas, hacer figuras de masa, a salir a caminar. Hoy por hoy, bueno, pues sí, con tu sana distancia, con tus medidas, pero sí puedes desplazar el hecho de que pasen tantas horas viendo la caricatura. ¿Y por qué no? Cuando se dé la oportunidad y entonces la estén viendo, sentarte con ellos, ver la conducta y reforzar la parte positiva, ¿no? La parte que reemplace o lo que Pepa pudo haber hecho en vez de pelearse con sus amigos por no haber ganado el primer lugar. Lo que pudiéramos hacer es esto, desplazarlo poco a poco y ponerle, porque no los vamos a aislar, este programa, un capítulo, ¿no? Pero no como antes dejarlos ver 20 capítulos, ¿no? Como esa Masha y el oso y muchas otras caricaturas que realmente son eso, ¿no? Entretenimiento no es, nosotros nos equivocamos mucho o satanizamos porque creemos que es responsabilidad de quienes crean el contenido de la televisión y del internet
hacer un filtro para que a nuestros hijos llegue lo más puro posible, y no es así, ¿no? Realmente ellos hacen una caricatura y nosotros tenemos que discernir la información y darles a nuestros hijos la base para que ellos comprendan qué puede ser útil y qué no, qué harían en esas circunstancias y qué no harían, ¿no? Qué podrían retomar y qué ellos harían en lugar de esa conducta que no es tan sugerible, ¿no? Creo que esta sería una forma de hacerlo, reemplazarlo con atención y nada, pues con el ejemplo. Finalmente nosotros somos su estereotipo más fuerte, ¿no? Es nuestra conducta la que van a aprender. De involucrarnos, ¿no? Que a veces a lo mejor quizás ahí es donde un pasito atrás es donde está el tema a abordar, que a veces nos cuesta trabajo cómo relacionarnos con nuestros hijos, ¿no? Hemos perdido también quizás la práctica, un poco esta parte. Entonces, como papás, pues también darnos este espacio de decir, ok, está bien, tal vez estoy frente a una situación que tengo que ver, que reconocer y que aceptar. Tal vez no me sé vincular con mis hijos. Y eso exacto, y aprender a relacionarnos con ellos, exacto, ¿no? Sería una gran herramienta. Esa parte y decir, bueno, ok, tal vez lo que necesito es dar 2 o 3 pasitos atrás y escucharme a mí, y a lo mejor si necesito ayuda, pues nuevamente solicitar, como siempre lo digo, solicitar la ayuda, porque pues a veces tal vez también necesitamos un poquito de guía para que alguien nos ayude a ver cómo puedo vincularme con mis hijos. Entonces, por ejemplo, llegando a este punto de tener que estar más presente para hacer estas dinámicas que menciona Fabiola o para hacer el deslindamiento que nos mencionaba Laura hace un rato, ¿qué dinámicas podría yo integrar? Por ejemplo, para comenzar a vincularme con mis hijos, y a lo mejor soy una mamá o un papá que estoy trabajando todo el día y más ahorita con mucho estrés, estoy en la computadora, en juntas, en esto, en el otro, me siento completamente rebasada tal vez o rebasado y agobiada por todo lo que tengo que hacer y no sé cómo empezar a generar algunos espacios de liberar esa presión. ¿Qué podrían sugerirnos ustedes para esto? Yo lo que hago, porque yo lo vivo también aquí en casa, hoy por hoy, cuando yo tengo que sentarme ante una computadora a dar alguna sesión, a tener alguna junta, etcétera, pues yo lo que me pongo a hacer es poner material a un lado de mí o frente a mí en la misma mesa en donde estoy con ellos y me pongo a darle cosas que puedan ver ellos que estoy trabajando, porque es necesario que ellos sepan que esta es una de mis responsabilidades, no esconderme de, no, es que estoy trabajando y vete y ahorita no puedo atenderte y no, ellos tienen que saber que tú estás ocupada porque es una responsabilidad también, pero que no te estás quitando de ahí, que estás con ellos. A mí, yo lo que hago con ellos es ponerlos a colorear, como te decía, a darles material y ya estoy aquí en la tele o ya estoy aquí en la computadora, perdón, y ya estoy volteando de hazlo así, te ayudo y volteo la mano y bueno, ahorita es complicado, pero se puede, ¿no? Involucrarlos en nuestra rutina creo que es lo mejor que podemos hacer, no decirles, es que estoy trabajando, tú vete para allá y no puedo, ¿no? O dejarlo, quédate viendo la tele todo el día. O sea, no está mal dosificar las cosas, darnos un espacio y decir, bueno, ya estuve trabajando aquí en mi chamba, ¿no? Ahora voy con mis hijos, que ese es un trabajo súper importante, y darme ese tiempo. A lo mejor no me voy a dar 5 horas, ¿no? Pero sí me voy a dar 20 minutos, 30 minutos de estar con él, solo con él, sin estar con el celular, sin estar que te ayudo un ratito y voy y lavo un traste y regreso y le doy vuelta al bistec y regreso. No, darle 30 minutos de tiempo para ellos en particular, ¿no? Sabemos que tenemos ahora muchas cosas que hacer en casa, pero de apartar un rato y aparte de eso, involucrarlos en nuestras actividades, no segregarlos, ¿no? De una rutina que hoy por hoy es nuestra manera de vivir. Claro. Y Laura, bueno, yo considero que es muy importante ubicarlos en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para comer, hay un tiempo para disfrutar, hay un tiempo para convivir. Si yo meto una dinámica
en la cual cada uno se hace responsable de sí mismo, enseñándolos obviamente nosotros o los padres, le damos un tiempo, este es el tiempo del trabajo de mamá, vamos a trabajar, pero tú también vas a trabajar. Al par de que yo trabajo, a lo mejor tú haces un ejercicio de tarea, iluminas, o sea, vamos compartiendo, nos vamos dando un tiempo para cada cosa. Yo siempre les pongo un ejemplo a los papás y les digo, a ver, dile a tu hijo, ¿a ti te gustaría que cuando tú estés en clase, yo vaya y me meta a tu salón y me siente al lado tuyo? Y el niño dice, no, pues de igual manera necesitas tu espacio, así yo como tu mamá necesito que tú me des mi espacio para desarrollar mis trabajos, mis habilidades, mis responsabilidades. Entonces, Exacto, involucrarlos. El niño está viendo esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos actividades paralelas. Ellos trabajan, ellos juegan, ellos se entretienen, al igual que nosotros. Punto importante es quitar el celular dentro de casa. ¿Por qué? Porque también eso nosotros decimos y nos quejamos de que ven televisión y que están en el celular, pero nosotros somos el principal ejemplo. Entonces, lo que decía, ese tiempo de calidad. Vamos a estar 1 hora, pero es 1 hora tú y yo. Porque el niño no va a querer todo el día de atención porque sabe que tenemos ese tiempo para él. Cuando el niño demanda tanta y tanta atención es porque no tenemos un tiempo para él definido. Y por esa razón todo el tiempo él está queriendo atraer la atención de nosotros. Pero si el niño lo vamos ubicando con amor, con respeto, con atención, con dedicación, y él va viendo un punto lógico a todo lo que le decimos, porque no es como decía, ahorita no puedo, vete. No, ¿qué está haciendo mamá? Está trabajando. Mi hijo puede estar ahí sentado al lado, ahorita está sentado ahí al lado y viendo y escuchando, pero no hace ruido, no genera una situación de conflicto, por el contrario, está aprendiendo, está escuchando, está viendo y está compartiendo lo que nosotros estamos haciendo. Y respetando, ¿no? Exacto, yo tengo una situación muy particular. Cuando yo terminé el último año de carrera de psicología, nació mi niña. Y entonces yo me la llevaba, el último año yo la llevaba, pero fue algo bien importante porque ella no lloraba, ella mantenía esa parte de respeto, creo yo, o de que aprendió, pero ella se educó así, ella no lloraba, al contrario, desde muy pequeña le di unos colores y una libreta y ella iluminaba. ¿Por qué? Porque los hacemos parte, lo que decía, los involucramos, pero desde su edad, porque ellos razonan y entienden de una forma maravillosa. Ellos aprenden de una forma que ni nos imaginamos. Son unas esponjitas donde nosotros lo que hacemos, le vamos generando un patrón de conducta y les vamos generando así como el alcance. ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué hace mamá? Y se involucran, pero se interesan. Y no están en esa parte como queriéndote invadir, sino que te dan tu lugar, al igual que tú se lo das a ellos. Porque ahí que viene realmente esa parte, más que... cuando ellos están jugando, cuando ellos están haciendo cosas, entonces yo me involucro también con ellos. ¿Qué estás haciendo? Que vamos a jugar a la comidita. Pues jugamos a la comidita. Entonces nos vamos como involucrando y no necesitamos invadirnos. ¿Por qué? Porque tiene su tiempo, porque le estamos dando su formación, porque los estamos ubicando en que hay un momento para todo. Y volviendo a la televisión, es lo mismo. Hay un tiempo, hay programas para divertirte, hay programas de aprendizaje, hay programas de formación. A ver, la actualidad, por ejemplo, a los niños, ponle un reportaje en los que viajan a diferentes lugares, yo les digo, vengan, vamos a viajar un momento, y les pongo viaje a otro país, ¿no? Entonces ellos van viendo culturas, van viendo forma y se van dando cuenta de cuántas cosas pueden adquirir por los medios, pero cómo verdaderamente aprovecharlos, que eso sería como la parte importante, poder darles esa formación adecuada a nuestros hijos para que ellos puedan tener todas esas herramientas y finalmente hacerlos vida y practicarlos en su cotidianidad, porque al final esto también va a ser muy importante para ellos en la escuela. Si los enseñamos a ubicarse, van a saber que hay un tiempo en el que tienen que poner toda la atención a la maestra. Hay un tiempo en el que tienen que jugar o pueden jugar. Hay un tiempo en el que tienen o pueden comer. Y entonces ellos van creciendo en esa parte de ubicación desde el juego, o sea, no de esa manera rígida. A ver, se va a ver, o militar. No, porque tenemos que integrarnos e involucrarnos con amor. En verdad que yo veo que esto de los niños
es algo maravilloso, porque definitivamente nos da como esa oportunidad de podernos involucrar y podernos formar. Es una dicha, es una grandeza donde verdaderamente nosotros estamos transmitiendo lo que esos niños en un futuro van a hacer, esas perspectivas. Entonces, ellos van absorbiendo y les vamos dando esa formación. Bueno, ya considero. Perdón que te interrumpa. No, pues maravilloso lo que estás diciendo. Sí, creo que es un privilegio el tener esta oportunidad de acompañar a un futuro adulto, a los seres humanos del futuro. Y sí es una gran labor. Así es que, bueno, pues hay que hacer lo mejor que podamos. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Y este es un tema muy interesante. Ha sido muy enriquecedor. Yo les agradezco mucho las aportaciones que han hecho porque de verdad han sido muy enriquecedoras también para mí. Es un gusto haberlas tenido aquí en el programa. Y bueno, Matías, no sé si quieras agregar algo también. No, pues no hay mucho que agregar. La verdad es que nuestras dos invitadas de hoy nos dejaron un panorama muy amplio, muy completo. Hay un montón de información valiosísima en el programa de hoy y que nos ayuda como padres a tener una visión un poquito más amplia no solamente de los programas de televisión que deben o no ver nuestros hijos, sino de toda esta parte de la formación, del acompañamiento, de establecer los tiempos, los espacios, ¿no? Los límites y a final de cuentas, pues acompañar, ¿no? Que es lo bonito de ser papá, es acompañar, volver a vivir esta etapa desde una perspectiva muy distinta. Sí, ¿por qué no volver a ser niño? Disfrutar esta parte de descubrir el mundo, de redescubrir el mundo a través de nuestros hijos, ¿no? Y darles, pues, las herramientas que necesitan. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Fabiola, por sus aportaciones y por su compañía en este programa. Como decía yo al principio, siempre se nos va el tiempo de volada y se nos quedan ahí inquietudes y cosas en el tintero, pero bueno, creo que fue valiosísimo lo que escuchamos y lo que platicamos hoy. Gracias por la invitación. Es muy importante este tema de la crianza y bueno, sin duda hay mucho de dónde sacar, ¿no? Muchísimo. Así es, pues muchas gracias, chicas, nuevamente. Espero que en casita también a ustedes les haya sido igualmente enriquecedor como aquí a nosotros y que lo hayan disfrutado. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye. Bye.